Hola, el presente video es para hacer algunas reflexiones sobre una figura que generalmente es utilizada por los tribunales laborales para hacer responsable a una empresa que negó tener vínculo alguno con un trabajador, pero que de las pruebas se advierte que al menos recibía su servicio. Y me refiero a la responsabilidad solidaria. Haciendo un preámbulo, hay que señalar que la Ley Federal del Trabajo establece que un trabajador es la persona física que presta a otra, que puede ser físico-moral, un trabajo personal y subordinado. También, dicha legislación prevé que se considera patrón la persona físico-moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Aquí es pertinente señalar, si lo dice la ley, que si conforme a lo pactado o por costumbre, el trabajador a su vez utiliza o contrata los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Ejemplo, si un albañil utiliza o contrata los servicios de un ayudante, el patrón del albañil lo será también del ayudante, sobre todo si el patrón no se opuso a tal contratación. Del mismo modo, la legislación obrera establece que quien contrate o subcontrate los servicios de personas físicas o morales, si éstas incumplen sus obligaciones con los trabajadores que prestaron sus servicios para el contratante, este será responsable solidario con tales empresas y trabajadores. Y este es el tema que nos ocupa. Ya hemos dicho que corresponde al patrón acreditar, entre otros, lo relativo a la existencia del vínculo y su terminación. En la práctica, lo que sucede es que un trabajador que se dijo despedido atribuye el vínculo a dos o más empresas y por lo general solo una de ellas lo acepta, que normalmente es la empresa subcontratista, y lo hace para evitarle problemas a aquella que la subcontrató. También lo hacen porque cuando son varias las demandadas, normalmente la empresa que acepta el vínculo es la que no tiene capacidad económica para atender las condenas que eventualmente un laudo puede imponerles. Y la regla es que cuando reciben el laudo condenatorio, esa empresa, la que aceptó el vínculo, que generalmente es solo una oficina de 3 por 3 metros cuadrados, cierra o cambia de denominación, obligando al trabajador a que empiece un largo camino procesal para encontrarla y que su laudo sea ejecutado. Ejemplos. Existen, todas las conocemos, empresas que prestan el servicio de guardia o vigilancia para otras empresas. Aquí, si la subcontratista no tiene capacidad económica, eh, la empresa que recibía el servicio de vigilancia a través de los trabajadores que aquella contrató será solidariamente responsable de las obligaciones que resulten de este vínculo. Otro ejemplo relacionado con la vigilancia, con las empresas que prestan el servicio de vigilancia, son los supermercados. Aquí también, si la empresa que proporcionaba a trabajadores de vigilancia a ese supermercado no tiene capacidad económica para hacerle frente a una responsabilidad laboral, pues será el supermercado el que sea responsable de dicha responsabilidad, se haga cargo de dicha responsabilidad derivadas de tal vínculo. Así, esta figura de responsabilidad solidaria implica que si la empresa que proporciona a otra trabajadores, como el caso del supermercado, es insolvente, la que proporciona guardia de seguridad es insolvente, dicho supermercado será responsable total de cualquier responsabilidad derivada de dicho conflicto, aún y cuando exista un contrato que tenga en su poder el supermercado por medio, que haya un contrato de por medio con otra empresa. Pues fue interés del legislador que los trabajadores no queden desprotegidos ante empresas insolventes que los contratan para prestar servicios a otras empresas. Ahora, continuando con ese ejemplo, cuando entre varias de las empresas, una de ellas es la que acepta el vínculo, por lo general el resto lo niega lisa y llanamente. Y esto obliga, esta negativa, ya lo hemos dicho también, obliga al trabajador a demostrar que aunque no suscribió contrato individual de trabajo,
con esas empresas, el resto de las demandadas que negaron el vínculo, sí recibían sus servicios, por lo que dependerá de la pericia del litigante para ofrecer pruebas que le permitan, al menos indiciariamente, demostrar dicha circunstancia. Una de las más comunes y poco efectivas desde mi punto de vista es la testimonial. Mi experiencia señala que esa prueba generalmente es utilizada por ambas partes, pero se caracteriza porque los testigos son preparados. Eso se devela en el procedimiento y ello trae la consecuencia de que no se le reconozca valor alguno, al menos para acreditar que una empresa recibía los servicios de un trabajador. Y así, estimo que esa prueba, más que beneficiar al oferente, lo puede perjudicar, pues ha habido casos en los que las preguntas hechas a los testigos destruyen la acción, excepción o defensa, según sea el caso. Ello porque la Ley Federal del Trabajo establece que son o se consideran confesiones las manifestaciones hechas de manera espontánea en actuaciones, preguntas o posiciones. A diferencia, estimo, de la prueba de inspección, que como hemos dicho, si es ofrecida por todos los trabajadores de una empresa y no es individualizada solo por el actor, si la empresa no exhibe los documentos que el actuario le requirió para su desahogo, trae la consecuencia procesal de tener por presuntivamente cierto, salvo prueba en contrario, que ya sea la existencia del vínculo o que la empresa recibía los servicios de ese trabajador. Entonces se tendrá por cierto esa pretensión. En estos casos, lo que suele suceder es que las empresas que negaron el vínculo aseveran que no tienen trabajadores y que por ello no exhiben al actuario los documentos que él le requirió para el desahogo de dicha inspección. Por lo que en este caso dependerá del tribunal verificar si la empresa en efecto demostró que no tiene trabajadores a su servicio, por lo que será necesario, esta es una de las formas, pero puede haber otra, no es limitativa, conocer el objeto social de esta empresa y así determinar si ese objeto es posible alcanzarlo sin trabajador. También pueden exhibirse documentales con las que se demuestre alguna especie de vínculo del trabajador con la empresa. Insisto, los únicos límites es que con las pruebas no se atente contra la moral y el derecho. En otras ocasiones, las empresas que niegan el vínculo aclaran que si bien el trabajador le prestaba sus servicios, que ello era con motivo de un contrato de prestación de servicios profesionales, esto con intención de hacer el conflicto de naturaleza civil, o porque una diversa empresa a la que contrató o subcontrató le proporcionó este trabajador. Pero ante estas excepciones, la empresa deberá demostrar tales circunstancias y no solo manifestarlas. Por ejemplo, si exhiben el contrato de prestación de servicios profesionales, dicho documento deberá soportar, digámoslo así, la revisión que el Tribunal Laboral realice, pues es común que las empresas, también se da con los trabajadores al servicio del Estado, disfracen verdaderas relaciones de trabajo tratando de evitar las responsabilidades que les impone la ley con ese tipo de contrataciones, advirtiéndose de esos documentos una relación de subordinación. Y si existió una subcontratación, si esa es la excepción de la empresa, en principio deberán acreditarlo. Además, deben demostrar que la empresa subcontratada está debidamente registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que además esa empresa cuenta con capacidad suficiente económica, principalmente, para hacer frente a cualquier responsabilidad derivada de dicho vínculo de trabajo. Ya para finalizar, como se pudo ver, es importante que las partes conozcan las características de la figura o institución denominada responsabilidad solidaria, pues esta institución permite que por el hecho de que una empresa reciba los servicios de un trabajador, aunque no tenga con él celebrado un contrato de trabajo, será responsable solidaria de cualquier condena o responsabilidad derivada de ese vínculo, aunque una tercera empresa hubiera contratado al trabajador.
Hasta aquí algunas notas sobre la figura de la responsabilidad solidaria. Gracias y hasta pronto.